Ya, ajá. Bueno, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan y nos ven, nos observan tanto en nuestra página de YouTube como en nuestros canales de redes sociales en Facebook e Instagram, donde nos pueden seguir y pueden dejar sus comentarios sobre estos videos que estamos realizando para hablar sobre temas que tienen que ver mucho con la política, con lo social y, bueno, con el manejo de las emociones y la comunicación. El día de hoy vamos a hablar junto con Alejandro Suárez Vaso, mi buen amigo, al quien, bueno, aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Trabajando mucho en esta, pues, cuarentena que todavía continúa, a pesar de que ya estamos en agosto, todavía hay muchos países en cuarentena, pero todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar, bueno, vamos a empezar hablando de un tema bastante controversial en los últimos días, en donde se han visto una serie de, bueno, de chantajes, de intimidaciones a negocios de latinos en Louisville, en Estados Unidos, por parte de activistas de esta, bueno, de esta agrupación llamada Black Lives Matter y que ha terminado o ha redundado en eh, manifestaciones en contra de ellos por parte, sobre todo, de este dueño de un restaurante que fue objeto de esta intimidación en torno al cobro de una suerte de vacuna, se puede llamar de esta manera, Sí, donde, claro. bueno, de alguna manera les piden una vacuna, ¿no? Del 1,5% más otras exigencias a lo nazi, a lo, ¿no? En Sí, donde tiene que contratar a personas afroamericanos y, bueno, una serie de obligaciones o de peticiones, por llamarlo de manera bonita, en pro de la comunidad negra en América, ¿no? Entonces, al final, bueno, esto fue una denuncia que ha hecho un ciudadano cubano, y allí tú, Alejandro, lo has venido siguiendo de cerca, ¿no? Esta noticia. sí, no, a ver, el tema tiene ya algunos días, creo que arrancó el 2 de agosto, si no me equivoco, cuando pues esta persona empezó a denunciar por sus redes sociales que había pues un movimiento, ¿no? De activistas identificados como activistas de Black Lives Matters, que básicamente con un pliego de condiciones llegaban a los negocios, les indicaban que pues si ellos no cumplían con estas condiciones, entonces a través de la intimidación y a través de la eh, pues el chantaje y a través de todas estas tácticas violentas, ¿no? Bueno, te vamos a vandalizar el negocio, vamos a quemar las propiedades que están dentro del negocio, vamos a hacer, pues digamos, saqueos, etcétera, etcétera. A través de todas estas tácticas, eh, pues ellos empiezan a intimidar a estas personas y terminan con, pues, una serie de condiciones que le dicen básicamente, bueno, si no cumples con todo este pliego de cosas que tenemos nosotros acá, vamos a terminar por hacer todas estas actividades, ¿no? Y vamos a venir a vandalizar tu negocio, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona, Fernando Martínez, se llama él, un ciudadano norteamericano, pero proveniente de Cuba. De hecho, llegó al continente a los 18 años y pues bueno, ha logrado formular una vida donde ya tiene un par de restaurantes y tiene unos negocios allí en Louisville, en Kentucky. Pues básicamente se negó, porque bueno, lo curioso es que hay muchos negocios, hubo muchos negocios que dijeron que sí, ¿no? A estas prerrogativas, obviamente, pues bajo una amenaza y una intimidación, básicamente dijeron, bueno, prefiero hacer lo que estas personas me digan, más allá o sea, antes de perder Bueno, es alguna... que si me vas a quemar mi negocio, Exacto. bueno, prefiero ceder ante tú, ¿no? Sí, Que sí, al final esto es como la mafia siciliana, ¿no? sí, no es ni siquiera un negocio, ¿no? Son ofertas, como decían El Padrino en la película El Padrino de Puzo, son ofertas que no podemos rechazar, ¿no?
pero literalmente no podemos rechazar. No es que la oferta es súper buena, que básicamente si la rechazo, bueno, pues o me matan o saquean el negocio, lo vandalizan, etcétera, etcétera. Entonces, sí, este ciudadano básicamente les hizo frente a estas personas, dijo que él no iba a aceptar este tipo de intimidaciones y organizó una manifestación, no solamente pues con sus conocidos, etcétera, etcétera, sino con gente que también eran dueños de negocio, el día lunes, si mal no recuerdo, y pues en la manifestación obviamente él dio unas palabras, indicó que no se podían dejar intimidar, que tenían que hacerle frente a este tipo de acciones, que era obviamente un chantaje, que era un delito, y llamó a las autoridades a que efectivamente se hicieran presentes para que pues evitaran este tipo de acciones, ¿no? Lo que me lleva a pensar esto es, esto está pasando en Louisville, Kentucky, vimos que también sucedió en Minneapolis, leí por allí en Twitter en estos días, obviamente pues digamos, focos, por decirlo así, pero hasta qué punto esto puede empezar a generalizarse si se sienta un precedente de que los negocios efectivamente aceptan este tipo de condiciones, porque además son condiciones leoninas, ¿no? Son condiciones de, bueno, tienes que contratar a ciertas personas las que nosotros digamos, tienes que darnos un porcentaje de tus ganancias netas a las organizaciones que nosotros te digamos que le puedes dar. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto sienta un precedente de que efectivamente el chantaje se convierte en una práctica normal y cotidiana de este tipo de grupos, ¿no? Y de este tipo de grupos que, a ver, Trump indicó que el grupo Antifa o los denominados Antifa eran terroristas, ¿no? Luego Antifa empezaron a cambiarse el nombre a raíz de las protestas de Floyd a Black Lives Matter. Entonces ya ni siquiera sabemos quién es quién, ¿no? O sea, ya no tenemos ni siquiera un panorama claro. Los estadounidenses tampoco tienen un panorama claro de quiénes son esas personas que están protestando y por qué razones y además bajo qué agenda o la agenda de qué organización. Pero ¿sabes qué es lo llamativo de esto? Y yo aquí llamaría a la reflexión del asunto, ¿no? Y es, ¿hasta qué punto hay que, o sea, o más bien, se castiga a los grupos de ultraderecha, cosa que es normal, Ah. está plausible totalmente, pero ¿hasta qué punto se puede seguir permitiendo que el extremo del otro lado de la corriente, de las corrientes ideológicas, pueden hacer lo que les salga de del bolsillo, ¿no? Como decía el Sí. ilustre pensador de Sabaneta, ¿verdad? Este, digamos, hasta dónde, o sea, hasta dónde vamos a permitir que estos tipos tengan una agenda destructiva de la sociedad y no se haga absolutamente nada. Hasta Bueno, dónde además vamos a permitir que se adueñen y disculpa, que se adueñen de los temas sociales de una manera tan destructiva, en donde se quiere romper de todas la construcción de las sociedades, ¿no? Y se les deje paso libre para ello. no, bueno, O vamos a seguir esperando que se les ocurra, destruyen ciudades, quemen iglesias, hagan este tipo de atrocidades como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, al final, digamos, yo sí creo que hay que empezar a poner cierto coto, cierto parado a estos grupos, ¿no? Y a estos movimientos. no, y es que hay una cosa que está pasando que es súper preocupante, ¿no? Que es que cualquier opinión de un grupo que se autodenomine, de un grupo o de un individuo que se autodenomine de derecha, entonces eso es ultraderecha y es extremismo. Cualquier opinión, es decir, no importa la naturaleza de la opinión, no importa el fondo, no importa el contenido, no importa si tiene sentido o no, Eres fascista. eres un fascista literalmente, ¿no? Ese, digamos, es la etiqueta inmediata a cualquier opinión en contrario. Y entonces el No, fascismo, bueno, hay varias. No, hay varias. Déjame que te aclare porque esto hay que ¿cómo no? aclararlo, hay varias. La que más me gusta es
Lo que pasa es que tú vives en la Edad Media, tú eres un ignorante. Sí, total, Eso es lo que más me gusta. Sí, no, no, y no solo eso, entonces ahí vuelve, o sea, cuando tú dices, no, bueno, no solamente eres fascista, también puede ser homofóbico, también puede ser transfóbico, también puede ser, digamos, supremacista blanco, también, incluso si eres negro, ¿no? Yo he visto personas diciéndole a negros que son supremacistas blancos, es decir, tú eres de raza negra, pero puedes ser un Claro. supremacista blanco bajo la lógica o esta especie de lógica que tratan de aplicar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el tema es que cualquier opinión en contrario a la izquierda se ha convertido en fascismo, según ellos, obviamente, y ellos son ahora el status quo, o sea, ellos son, digamos, los que manejan la narrativa. Y esto ha llegado a nivel preocupante incluso en los medios de comunicación. Yo vi hace un par de meses, un mes y medio, cuando las protestas en Estados Unidos estaban en su máximo esplendor, vi a un periodista de CNN que tenía un edificio quemándose detrás de él y él estaba diciendo que las protestas habían sido, o sea, estaban siendo completamente pacíficas y no estaba pasando nada. Cuando estaba detrás de él en la cámara había un edificio en llamas, ¿no? Creo que era de un Walmart o un Wendy's o algo por el estilo, alguna de estas cadenas pues privadas en Estados Unidos. Entonces, me hizo mucha gracia, obviamente, ese video en principio, porque yo dije, bueno, claro, se nota que es pacífico, ¿no? O sea, tiene, digamos, todo el sentido del mundo lo que está diciendo. No sé si es que él no estaba viendo lo que estaba pasando detrás de él, pero obviamente fue una muestra muy clara de la mentira, ¿no? La, del, de la falsa narrativa que están tratando de impulsar, que es que la izquierda siempre es pacífica, la izquierda siempre es pues ecuánime, la izquierda siempre es la que se sienta a hablar y la que se sienta a dialogar, y cualquier cosa de derecha, así sea un tweet o un mensaje en Facebook no sé, o incluso tener una gorra que represente o un sombrero que represente a un partido de derecha o a Donald Trump o a Make America Great Again o cosas como esa, ya eso es un símbolo inmediato de extremismo y de violencia, ¿no? Lo que llaman el discurso de odio, que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es y tiene, digamos, muchas interpretaciones que básicamente es lo que interpreta la otra persona, ¿no? Sí, no, totalmente. Es que al final cualquier cosa que sea ir en contra de lo que yo pienso, entonces es tachado de fascista, es tachado de xenófobo, es tachado de racista, es tachado de cualquier cosa, solo con tal de deslegitimar la opinión contraria, ¿no? Y me pasó en estos días, hace 2 días tuve un evento, me pasó, y esto es a modo de anécdota, ¿no? Ok, ok. Tuve un evento donde estuvimos hablando con estudiantes de la UCB, estuvimos hablando sobre ir o no ir a votar, ¿no? Que de esto deberíamos hablar en otro programa, pero Sí, solamente te claro, quiero, ¿no? claro. ¿Cómo no? Entonces, cuando yo escribí, el chico, la persona que me acompañó, que defendía la idea de no ir a votar, de que no se debía presentar elecciones de ningún tipo, una dictadura y tal, eh, dio sus argumentos, después me tocó a mí dar los argumentos por los cuales yo considero que hay que acudir a elecciones, y a esta persona, bueno, terminó diciéndome que yo no tenía derecho a opinar sobre Venezuela porque yo me encuentro fuera de Venezuela. Entonces, como yo estoy fuera de Venezuela, tú no tienes derecho a hablar de Venezuela. Me lo decía así, de esta manera, ¿no? Entonces, al final, cuando siempre que los argumentos se quedan cortos para el convencimiento, se recurre a cualquier cosa que intente denigrar, que intente insultar, que intente, bueno, romper un poco con normal proceder de un argumento, ¿no? Es lamentable porque siempre el comportamiento ahora es ese, ¿no?
el de satanizar al que piensa distinto, ¿no? Mira, y esto viene desde la casa, David. Es decir, ¿por qué digo esto? La familia es una institución tan importante que es la que realmente te puede enseñar valores como esto. Y te lo voy a poner también desde el punto de vista anecdótico. Cuando yo tenía, no sé, unos 12, 13 años, yo recuerdo haber tenido un problema con mi hermana en aquel momento en mi casa, mi hermana menor, y una tía mía estaba en mi casa. Y ella llegó a mí a decirme, yo estaba obviamente, bueno, pues estábamos ahí una pelea finalmente yo era un adolescente, mi hermana era una niña, o sea, tampoco era, digamos, un argumento filosófico, ¿no? Era probablemente por alguna tontería. Pero cuando mi tía viene y me dice, o sea, para obviamente tratar de calmar un poco la situación, y ella me dice, se ataca al problema y no la persona. O sea, está bien que tú estés molesto por tal y cual cosa, etcétera, etcétera, pero ataca el problema y no la ataques a ella. Porque si no, primero no va a haber solución. Y segundo, lo que se va a terminar es en un altercado, ¿no? O sea, y todos nos vamos a molestar y todos nos vamos a poner bravos y todos vamos a insultarnos y no hay construcción sobre la solución del problema, sino que sencillamente hay un insulto y una, digamos, una discusión que no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Yo después lo traduje con el tiempo, obviamente, en atacar el argumento o la idea y no a la persona. Lo que está pasando hoy en día es que ese fascista, o sea, ese adjetivo, ¿no? De fascista o ese adjetivo de homofóbico, de transfóbico, etcétera, etcétera, se ha convertido en el argumento final o en el argumento muy entre comillas final del que se queda sin ideas, ¿no? Porque final, o sea, me he dado cuenta de que hay mucha repetición de discurso y no hay pensamiento crítico sobre lo que realmente está pasando, sobre lo que realmente estamos discutiendo. Y ahorita en unos minutos vamos a hablar del aborto y eso es básico. Es decir, en la discusión sobre el aborto se nota mucho que hay mucha repetición de slogans o de frases pegajosas o de, ¿sabes? No somos histéricas, sino es que somos históricas o no somos, o es mi cuerpo, mi decisión cuando realmente no estás analizando qué significa eso, ¿no? Y cuáles son las implicaciones y cuáles son las implicaciones además científicas de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que debe haber mucho pensamiento analítico. Aquí obviamente pues nos hemos ido un poquito de la noticia en sí, pero creo que era importante hablarlo porque este tipo de tácticas, como dije, se pueden empezar a convertir en una cosa general y como son grupos de izquierda, fíjate que los medios no lo reseñan mucho. Yo esto no lo he visto en CNN, por ejemplo. No lo he visto en Telemundo. No lo he visto, que además son medios latinos dentro de Estados Unidos, es decir, que supuestamente tienen representación latina dentro de Estados Unidos. Este señor es un inmigrante cubano que llegó en una balsa a Estados Unidos y no puede, o sea, y está siendo catalogado como opresor de la raza afroamericana, siendo cubano y habiendo huido de una dictadura, ¿no? Entonces es una incoherencia allí de acciones versus lo que supuestamente es la idea de su discurso, que es preocupante y que finalmente se termina tergiversando por eso, porque al final estamos repitiendo discurso y no estamos entendiendo cuál es el fondo de lo que estamos diciendo. Si a mí me dices, bueno, no, es que yo quiero la igualdad, es que bueno, perfecto, usted quiere la igualdad, genial, vamos a hablar sobre la igualdad y lo vamos a hablar analíticamente y vamos a tener un debate de ideas sobre si la igualdad es buena o mala o es natural o no es natural, ¿sí? Pero no es, quiero la igualdad y por eso voy a tratar de pisar al otro y por eso voy a tratar de oprimir a otras personas y por eso voy a tratar de ir contra otras personas porque me han quitado algo que supuestamente me merezco, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es una repetición de eslogan constante
que termina por ser un discurso vacío, por ser un discurso que no tiene asidero. Entonces, por supuesto, cuando estás argumentando, cuando estás hablando de hechos, hablando de datos, hablando de las cosas que efectivamente están pasando y cómo se podrían resolver, entonces caemos en este tipo ¿cómo? En descalificar, Sí, en descalificar. Ese es lo que queda al final, ¿no? es correcto. Entonces, bueno, o sea, y es esto, ¿no? O sea, aquí estamos viendo la noticia de la Suprema Corte rechazando el proyecto de despenalización del aborto en Veracruz. Esto fue la semana pasada en México. Efectivamente, el viernes, si no me equivoco, viernes de la semana pasada, se rechaza el proyecto finalmente. Después de, bueno, mucho debate, mucho de esto en redes, mucho ruido, muchas cosas, ¿no? Por todos lados se habló del aborto. Yo tengo que hacerle un clip para Fábrica Política sobre esto, que lo voy a montar para responder algunas preguntas de la conocida libertaria Gloria Álvarez, que bueno, pues estuvo haciendo una serie de preguntas con el hashtag preguntas pro vida. Y bueno, tuvimos ahí un intercambio interesante de ideas acerca del tema, ¿no? Y es que creo que el tema del aborto toca muchas fibras de muchas personas, pero finalmente el debate siempre termina en el embudo de el embrión, feto, etcétera, etcétera. ¿Es una vida humana o no es una vida humana? Y si fuese una vida humana, que yo efectivamente creo que tiene los mismos derechos que una persona que ya nació, o no los tiene y por qué. O sea, todo termina en esa disyuntiva, ¿no? Y la ciencia, sobre todo en los países donde se ha aprobado o donde se ha despenalizado, por decirlo así, el aborto, en muchos casos la ciencia se lava las manos diciendo que no hay consenso en si es una vida o no. Entonces, eso es digamos, una salida muy convenientes, si lo podemos decir así, para el gremio médico, el gremio científico, pues en la biología nos dicen que cuando un embrión está implantado en la matriz, efectivamente desarrollándose, es básicamente un cuerpo en desarrollo, ¿no? Es un cuerpo humano en desarrollo, que esté en una etapa temprana, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros no somos distintos después de la semana 12 a como éramos en la semana 11 más 11 horas y 59, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene mucho sentido. Mira, pero las incongruencias de este tipo de grupos, ¿no? Estas mismas personas son las que después salen a decir que son pro vida animal y que las corridas de toros son un hecho salvaje, son un hecho que no respeta la vida de un animal, sí, hay que respetar a los seres vivos, ¿no? Entonces, al final, digamos que lo es. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Un toro es un ser vivo y hay que respetarle. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que respetar la vida de los animales, cierto. Pero la vida de los humanos, eso no. Ahora bien, no es más fácil, señorita, que usted se ponga un condón o le diga a su pareja que se ponga un condón o use pastillas anticonceptivas y ya. No debería ser lo lógico. Pregunto, ¿no? Porque es que al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo nazco con el derecho a, entonces ahí le metes cualquier cosa. Claro. Y ahorita es el derecho a abortar y que me paguen el aborto también. Además, que entre todos, incluso si no estamos de acuerdo, hay que pagar pues el hecho del aborto, que para pues muchos de nosotros es básicamente un homicidio, ¿no? Es un asesinato. Ahora, si bien yo entiendo, hay un argumento ahí importante que dice dice la gente que está pues en favor de la despenalización, que es, no, bueno, pero entonces, ok, sí, nos protegemos, usamos anticonceptivo, pero ¿qué pasa si el anticonceptivo falla? Entonces, bueno, yo lo que le digo es lo siguiente, ajá, tú cuando sales a manejar, sabes que en el mundo
hay un 14% de posibilidades, ¿ok? Estoy inventando este porcentaje para ilustrar el punto, ¿sí? Pero en algún momento, de hecho, en Twitter lo puse el porcentaje efectivamente cuál era. Hay un 14% de probabilidades de que tengas un accidente y te mates en el accidente. Por eso, ¿sí? Nadie deja de manejar, ¿verdad? Como nadie deja de tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero cuando tú sales a manejar, tú tienes en la mente, o sea, tú aceptas que puede haber una consecuencia o que hay una posibilidad de que dentro de, ¿sabes?, las infinitas cosas que puedan pasar, es que tengas un accidente y mueras en el accidente, ¿sí? Ahora, y la consecuencia es que efectivamente te mueres, no por eso dejas de manejar, ¿cierto? Si el anticonceptivo puede fallar, no por eso tú dejas de utilizar el anticonceptivo. Pero además de eso, si el anticonceptivo falla, cuando tú decidiste tener relaciones sexuales, tú aceptaste la posibilidad de que eso podía pasar. Es decir, ya tú estás decidiendo cuando tienes el acto sexual, no después del acto sexual. Entonces tú dices, no, es que esta consecuencia yo no la acepto porque pues a mí nadie me dijo que el anticonceptivo podía fallar. Mentira, el anticonceptivo, en la caja del anticonceptivo dice, esto tiene tanto de porcentaje de probabilidades de que falle. Entonces, ya la decisión la tomaste allí, no la puedes tomar después, cuando ya hay una vida creciendo dentro de un vientre, cuando ya hay un ser humano desarrollándose dentro de un vientre. No puedes entonces decidir cercenar el derecho a la vida de ese ser humano porque tú pues no estás de acuerdo con la consecuencia que ya decidiste antes, o con la consecuencia que decidiste aceptar antes en un principio, ¿no? Eso en principio. Ahora, bueno, no, que es cuando hay violación o incesto o lo que sea. Bueno, perfecto. Si nosotros decimos que entre el 2 y 3% de los abortos en el mundo ocurren por causa de violación o incesto, estamos hablando 2 o 3% de los abortos. Eso es un porcentaje, por decirlo menos, marginal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese 2-3%. Lo que es deshonesto es utilizar ese 2-3% para justificar el otro 98-97%. Claro. Ahora, yo justifico la otra gran mayoría porque hay 2-3% que no son consentidos. Entonces, ¿sabes? Yo no tomé una decisión allí. Ah, bueno, perfecto. Hablemos de ese 2 o 3 y cómo lo vamos a solucionar. Que además, el que abortes no soluciona que haya menos violaciones. Eso no sucede. ¿Sí? Eso no es algo que resuelve absolutamente nada. Y no solamente eso, tampoco soluciona el hecho de que muchas mueran en el proceso del aborto. Además, Digamos, el exactamente. número no cambia el número de personas que pierden la vida practicándose un aborto de manera clandestina o de manera legal. No es distinta, ¿no? Sí, y entonces, bueno, no, y el tema del aborto clandestino es otro cuento, ¿no? Porque hay muchas cosas allí que se hablan, que dicen que no, bueno, es que hay una cantidad de abortos clandestinos, 500,000, 800,000, 1,000,000, 6 millones de abortos clandestinos. Yo siempre le pregunto a la persona, ajá, ¿y cómo sabemos que hay 6 millones de abortos clandestinos si son clandestinos? O sea, si son clandestinos se supone que nadie sabe, ¿no? Y nadie se enteró. Entonces, si son clandestinos, ¿cómo yo sé exactamente el número de abortos? No, bueno, eso es una especulación porque, bueno, en las morgues, bueno, pero entonces sí se registra, entonces no son clandestinos. Es decir, ahí hay obviamente una mentira que se descubre muy fácil, que es, si el aborto es clandestino es porque nadie sabe que existió, ¿sí? Si el aborto no es clandestino es porque se reportó y se reportó esa muerte por aborto clandestino. Entonces, ¿dónde están los presos de esa muerte por aborto clandestino? Porque tiene que haber alguien que lo haya hecho, ¿sí? O sea, no es que de repente apareció un cuerpo en la morgue y entonces determinaron que era aborto clandestino, pues los cuerpos no aparecen por generación espontánea. O sea, todavía no hemos llegado a la ¿cómo se llama esto? A la, no recuerdo el nombre exactamente de eso, cuando alguien se desaparece y aparece en otro lugar. Eso no existe en la ciencia, ¿no? Todavía no. Exacto, todavía no. Entonces, Teletransportación, ¿no tú? teletransportación, es correcto. O sea, eso no existe. Entonces, el cuerpo tuvo que haber llegado ahí de alguna forma. Alguien tuvo que haber denunciado eso. Alguien tuvo que haber dicho que pudo haber sido un aborto clandestino. Luego le hicieron la biopsia o la autopsia, perdón, y efectivamente salió que era aborto clandestino. Ajá, ¿y dónde están los presos? ¿Dónde están los médicos o la persona que haya hecho
el aborto El clandestino. aborto, porque es Exacto. ilegal. Sí, Porque totalmente. además es ilegal. Entonces, o sea, hay mucho de falso relato allí que además se descubre fácilmente. Las muertes por aborto clandestino no son, es decir, por abortos que se hayan realizado en un ambiente que no era, pues obviamente legal y que terminó, pues lamentablemente la mujer falleciendo y que termina yendo a la morgue y le hacen efectivamente la autopsia y determinan qué es esto y se hace un caso, todo un caso al respecto. Esos casos son muy, muy pocos, ¿sí? Comparados con el supuesto número que existe. Y además, estas mismas personas que denuncian el aborto clandestino lo promueven. O sea, no es un tema de que yo estoy en contra del aborto clandestino. No es un tema de que el aborto clandestino es peligroso. No es que yo quiero que la gente aborte. O sea, yo quiero que la mujer vaya y decida abortar. Y es Así como, es. y es como un morbo de que yo necesito que esto suceda. Y te lo voy a poner acá en pantalla. Voy a salirme un poco aquí de la presentación. Esto está en Twitter. Esto una persona en Twitter publicó esto, bueno, una persona pro vida lo retuiteó y dijo algunas cosas, ¿no? Pero fíjate el mensaje, ¿no? Tú abordas aunque sea clandestino, nosotras te acompañamos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos casos no hay de estos que terminan muy, muy mal por, incluso con la persona falleciendo? Además del bebé fallece en el 100% de los casos, pero vamos a imaginarnos que estamos hablando solo de la mujer acá. La persona termina falleciendo y entonces esto se promueve desde las cuentas que supuestamente están en contra de pues, el aborto clandestino porque produce muertes, porque pues, es insalubre, porque tiene consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces terminas Sí, promoviendo. ¿Cuál es la coherencia ahí? Es mi pregunta, ¿no? ninguna. Ninguna. Es simplemente mantener, como tú dices, un relato que destruya, y yo debo decirlo, a la familia y a lo que está constituido y que destruya a la sociedad en su conjunto dentro de una reestructuración que venimos viviendo desde hace más de 10.000 años, ¿no? En el momento en el que decidimos formar Sí, el núcleo sociedades, familiar. ¿no? Entonces, nos guste o no, para podernos llevar bien, para poder tener una estructuración, hay normas, hay leyes, ¿no? Y hay normas que son sociales, las normas sociales se dan, existen justamente para tener un marco que no necesariamente sea legal, pero que permita una cierta conducción de la sociedad. Esto es lo que quieren romper. Allí es donde están atacando este tipo de mensajes que además, como te digo, no son solamente por el tema pro aborto, no es solamente el Black Lives Matter, no es solamente el tema mucho de la agenda LGTBI, es utilizar elementos de la vida diaria, elementos sociales para un fin último que es la destrucción de la sociedad como la conocemos, ¿no? Al final, todo va enmarcado en en un mismo relato y obviamente los grupos de izquierda han salido porque además, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo, la derecha por el contrario no tiene nada que contrarreste a nivel social, a nivel de estructuración de mensaje, cómo comunicarnos con quienes estamos en desacuerdo con esto, ¿no? Entonces al Sí, final no ha habido una estructuración del mensaje que le diga a los ciudadanos, ok, de este lado existe esta es la idea de este lado. Por aquí es por donde vamos a caminar los que estemos de este lado. No se ha construido ese relato, ¿no? Entonces la mayoría de las veces lo que encuentras es gente que sale en contra de este tipo de manifestaciones, que sale en contra de este tipo de agrupaciones, pero no plantea lo que hay desde este otro lado de la acera, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable lo que estamos viendo, porque no solamente en América, es en todo el mundo, casi, al menos en el mundo occidental. Y bueno, esto forma parte de esa ruptura de la sociedad, ¿no? Eh, sí, si hablamos eso es clave lo que dice. O sea, tiene que haber una propuesta del otro lado. totalmente, totalmente. Pero bueno, ya sabes que cuando quieras abortar, tendrás amigas que te ayuden, Alejandro. Correcto. A ver, y
hay una cosa para concluir el tema que obviamente, a ver, sobre el aborto podemos hablar 4 horas, sí, o sea, hay 4 horas y nos faltaría tiempo, ¿no? O sea, hay muchísima tela que cortar, muchas cosas que desmentir, muchos argumentos que realmente están sobre la base de datos falsos. Lo que yo siempre le digo a las personas con las que converso sobre esto, que bueno, tienen, digamos, la suficiente madurez como para no molestarse dentro de la discusión, porque bueno, están a favor de la despenalización, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre les digo es, a ver, bueno, yo no soy partidario de que el gobierno resuelva absolutamente nada que tenga que ver con el embarazo de la mujer. Creo que eso es algo que lo puede resolver fácilmente la sociedad civil y los entes privados, etcétera, etcétera, y sus familias incluso. Pero imaginándonos que el gobierno tenga alguna acción allí, el gobierno lo que tiene es que trabajar sobre las causas del embarazo no deseado y no normalizar la consecuencia del embarazo no deseado. Es decir, ¿cuál es la consecuencia del embarazo no deseado? Hay varias, pero bueno, una muy, digamos, lógica y además de la que estamos hablando es el aborto, ¿sí? Es una consecuencia del embarazo no deseado, porque el embarazo puede ser no deseado por varias prerrogativas, ¿no? Lo primero es la pobreza. Bueno, no tengo los recursos suficientes para mantener una familia o un nuevo integrante o un bebé o lo que sea, ¿sí? La violencia intrafamiliar. Bueno, no, es que yo no me llevo muy bien con mi pareja, lamentablemente salí embarazada y pues no quiero tenerlo porque pues tengo miedo, porque mi pareja, bueno, me puede pegar en algún momento, lo que sea, me puede pues agredir y puede agredir al niño también. La falta de educación sexual, pobre educación sexual, es decir, no tengo la información suficiente como para protegerme, etcétera, etcétera, o creo en métodos anticonceptivos que no son tal cosa, porque bueno, son, digamos, mitos de la cultura popular, etcétera, etcétera, y no en métodos anticonceptivos reales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 3 cosas. La otra, obviamente, incesto o violación, que es, digamos, la más violenta, por decirlo así. Es decir, es la más repentina, no importa si tienes educación sexual, no importa si, digamos, no tienes una pareja pues, que te agreda, etcétera, etcétera. Sencillamente, algún familiar que ocurre mucho o alguna persona desconocida, ¿cómo se llama? Ejerció un acto de violencia sobre ti, hizo una violación y de ahí terminó ocurriendo un embarazo, cosa que, repito, está entre el 2 y 3% de los embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque la mujer, y aquí pues desarrollo un poquito sobre esto, la mujer en un momento tan violento y tan estresante como la violación, fisiológicamente se le hace, o sea, es difícil que quede en estado de embarazo, ¿sí? Es complicado, por muchas razones que no voy a explicar, pues no soy científico y no pienso pretender que lo soy, ¿no? Pero digamos, hay muchas razones por las que fisiológicamente la mujer no puede quedar embarazada en una situación tan estresante como una violación. Ahora, ¿qué sucede? Sí, por supuesto sucede, pero repito, es el 2 o 3% de los embarazos no deseados. Y finalmente, o sea, hablamos de pobreza, hablamos de falta de educación sexual, hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violación o incesto y finalmente la última es pues un embarazo que tenga algún tipo de complicación como pues que el feto tenga malformaciones o que haya alguna enfermedad congénita o que haya síndrome de Down, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que implica estos embarazos de alto riesgo. ¿Sí? Sobre todas esas causas se puede trabajar. ¿Qué logro yo cuando yo normalizo la consecuencia? Es decir, cuando yo digo el aborto está permitido y puede suceder y no importa las semanas que tengas y no importa la condición y no importa por qué y yo no te voy a venir a preguntar a ti y si dices que por violación te voy a creer inmediatamente y no voy a hacer un proceso, lo que hago es normalizar la consecuencia y las causas siguen existiendo. Siguen existiendo violaciones e incesto, sigue existiendo pobreza, sigue existiendo la falta de educación sexual, sigue existiendo violencia intrafamiliar. Y no trabajé sobre ninguna de esas, sino que normalicé que el aborto existiera.
Entonces, ¿realmente estamos protegiendo a las mujeres o estamos más bien dejándolas a la deriva? ¿Estamos protegiendo a las mujeres o estamos sencillamente dejando que un violador, por ejemplo, que deje embarazada a un familiar o a una niña o lo que sea, pueda llevarla al hospital sin que nadie se entere, hacerla que aborte, no ha pasado nada y el día de mañana seguir cometiendo el mismo acto de violación? ¿Estamos haciendo eso o no lo estamos haciendo? Totalmente, totalmente. Y es que al final solamente, bueno, no se miden las consecuencias de las cosas que pueden ocurrir aquí, pero lamentablemente se abren espacios para más procesos delictivos. Es evidente esto. Totalmente. Pero Alejandro, y aquí insisto, hay un tema que me preocupa mucho y es que de alguna forma la sociedad y la política está dejando que este tipo de presiones sociales, así no tengan un asidero moral, legal, científico y lógico, tengan cabida y ocurran cosas como esta, ¿no? Como esta noticia que estamos viendo. Al final la política está cediendo ante estas peticiones y está cediendo porque digamos, muchos políticos, no puedo decir que todos, obviamente, pero Claro. muchos políticos que no están necesariamente pegados hacia esta forma de pensar, terminan cediendo por intereses políticos y por mantener sus curules, ¿no? Sus espacios de poder. Entonces, Totalmente. al final, se está haciendo todo un guiso, ¿verdad? De destrucción masivo, ¿no? Que puede terminar por darle esa última patada de la que mucha gente habla, que puede ocurrir con los sistemas democráticos de Occidente, ¿no? Sí, ese es el triunfo de Gramsci. Gramsci decía Claro. Gramsci decía que para que el socialismo triunfara, la gente tenía que pedir socialismo, que eso no tenía que venir, digamos, a la fuerza, ni por una revolución armada, ni por nada por el estilo, sino que la gente tenía que pedir políticas que estuvieran conformes al socialismo y para eso había que invadir, entre comillas, obviamente, bueno, que lo logró efectivamente, pero en aquel momento lo utilizaba como en sentido figurado, invadir la educación de pensamiento socialista. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente. Que hoy en día la gente sale de los colegios y las universidades pensando de esta forma, pensando que el Estado es el que tiene que proveer absolutamente todo, pensando que el Estado es un ente benevolente, pensando que el Estado es un ente que tiene que ejercer su poder para garantizar el derecho positivo de una gente y no sencillamente evitar que los derechos de las personas en general sean transgredidos, sino que sencillamente yo tengo que oprimir a otros para que mi derecho sea garantizado, ¿no? Un derecho que además Totalmente. no es tal. Entonces, Uh -huh. entonces sí, yo creo y obviamente los políticos forman parte de ese juego, o sea, y como tú dices, no todos, ¿no? Pero, pero los políticos forman parte de ese juego porque es el juego electoral, es el juego de, bueno, yo quiero más votos, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la gente hoy en día? O sea, y caemos en ese concurso de popularidad que se ha convertido en las elecciones de los países y no realmente en políticas de Estado que hagan las sociedades progresar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, lo vemos en algunas elecciones en donde los políticos, la gente termina votando por el menos malo y no por el que de verdad le convenza, por el que Uy, de sí, verdad tenga ideas, por el que de verdad tenga propuestas claras, propuestas lógicas, ¿no? Entonces al final mucha gente termina votando, bueno, por el menos malo, ¿no? O por el que consideran que puede hacerlo mejor que el otro, no necesariamente tiene que ser ¿no? El de su elección. Entonces, sí todo esto está ayudando a generar esa autodestrucción al sistema democrático, que, bueno, lo podremos hablar igual en otro momento, pero insisto en que todos son puntos importantes en esa agenda de destrucción de Occidente, ¿no? sí, totalmente. Y es que son tantas aristas, David, que bueno, aquí podemos estar hablando, como te Hasta, dije, hasta, horas, hasta ¿no? pasado mañana. Sí, hasta pasado mañana de cuántas aristas realmente configuran esta destrucción
de los sistemas y sobre todo de las sociedades occidentales. O sea, Sí, más allá de los sistemas democráticos, etcétera, etcétera, porque bueno, hay muchos tipos de sistemas democráticos en Occidente, pero la forma en que está conformada la sociedad y sus libertades, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, creo que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, de hecho. sí. Pero hay mucha tela que cortar con esto y creo que de este programa incluso van a salir varios clips que podemos luego desarrollar más adelante. Pero bueno, Totalmente. Bueno, sí, de este programa salen muchos temas, sí, muchísimos. Aquí hablamos de democracia, hablamos de sociedad, hablamos de rupturas, familia. de familia, hablamos, bueno, yo creo que hay varios temas que podríamos hablar y que vamos a desarrollar en el transcurso de las semanas. Así que les invitamos a todos los que llegaron hasta acá, que nos escucharon completo, a que le den aquí seguir, sigan con nosotros, denle like si les pareció, déjenos sus comentarios. Coméntenos, pregúntenos y plantéennos otros temas de los que crean que podemos hablar. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, Ale. Gracias a ti, David, también, y gracias a ustedes. Recuerden que los comentarios en contra de lo que opinamos acá son los primeros de los que vamos a estar hablando luego en los próximos clips. Así que, pues, sean libres todos, mientras pues se pueda en este tipo de plataformas, sean libres de comentar lo que quieran y por ahí lo vamos haciendo. Así es. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos. Chao, chao.